De verdad, el coleccionismo es bien particular para cada caso, ¿no? En lo mío, yo tengo cosas antiguas, coloniales, europeas, también cosas peruanas, de arte contemporáneo, un poco de todo, ¿no? O sea, tampoco estoy hablando de que tengo una casa, pues sea un museo, ¿no? La museología siempre me ha atraído de manera muy especial, porque el museo como institución, en general, es un espacio bien especial. Una de las funciones fundamentales de un museo de cualquiera es la de educar a través de pasar un buen rato. Todo el patrimonio arqueológico, de acuerdo a la legislación peruana, es del Estado. La momia Juanita, Ya, ¿no? ajá. ¿Qué datos nos puedes dar de este momento histórico, ¿no? Que está todavía con nosotros. Ese tipo de bienes, los restos humanos, son un tipo de bien cultural bien especial, bien particular, y dan información para el estudioso y por lo tanto para que lo aprendamos nosotros sobre nuestra historia o lo compartamos con quien viene de visita, ¿no? Ujú. En el caso de ella, su particularidad es mayor. Su cuerpo, en un altísimo porcentaje, está congelado, o sea, tiene todos los órganos blandos internos y parte de su musculatura y demás, Ujú. no exenta de agua, no se ha secado, no se ha deshidratado, sino que se ha congelado. Bienvenidos una vez más a su podcast Somos la Cato. En esta ocasión estoy con Franz Group, coordinador de museos de la Universidad Católica Santa María, y vamos a descubrir un poco sobre el mundo de los museos y la restauración. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy tranquilo, contento de estar por acá. Igualmente. Franz, cuéntanos un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser coordinador de museos o cuál ha sido como que el camino que te ha llevado a todo este mundo, ¿no? Que tiene que ver con la restauración y el pasado histórico, digamos, de la sociedad. Ya, bueno, yo soy restaurador y conservador de patrimonio cultural, he estudiado estos cursos, ¿no? En el tiempo en el que el Perú todavía no figuraba como carrera Ok. universitaria. Recién figura como carrera desde hace 10, 12 años en San Marcos de Lima y en el Cusco, si no me equivoco. Entonces, lo que antes hacía eran los cursos de la UNESCO, de la OEA, que eran de verdad muy, muy completos, y también he estudiado en Europa, ¿no? Ahora, me ha gustado siempre el tema del patrimonio cultural porque yo creo que es de mi casa, ¿no? De verdad, es una vocación en mi caso. Mis papás coleccionaban, en la medida que podían, coleccionaban obras de arte, Ujú. ¿no? Pinturas, esculturas, hasta mobiliario, en fin. Y sabían valorar mucho las cosas incluso que han heredado de sus familias y que ahora mis hermanos y yo tenemos, ¿no? Entonces siempre he visto estas cosas en mi casa, veía los detalles en los que mis padres se detenían, sobre todo mi mamá, ¿no? Para ver que esto que tenía de tal estilo, que he hecho así, así. Y además a ella le gustaba por, por vocación, porque no sabía, no lo he estudiado, Ujú. restaurar porcelanas, ¿no? Lo Wow. hacía para las que teníamos en la casa o de sus amistades. Entonces siempre he visto ese ambiente, siempre me ha atraído y me ha gustado, ¿no? ¿Y en tu Entonces, familia varios han seguido ese camino? ¿O cómo, digamos, se sortean algunas de las cosas que le pertenecen a tu familia? la verdad no los hemos sorteado. Ujú. Cada uno ha ido tomando no sé, los hermanos mayores han dicho esto es para ti, para ti. Entonces, Ujú. y de verdad estamos todos contentos, Ya ¿no? van escogiendo ahí. de tener lo que tenemos entre todos, ¿sí? Pero en este mundo, digamos, ya de la colección, Ujú. es, digamos, como hablar de música o qué les gusta, cómo es ese mundo, no sé, cómo empiezas, digamos, a conseguir este tipo de objetos. Yo creo que puedo hablar de mi caso, ¿no? O sea, de las cosas que he recibido de mi familia y que luego ya cuando me he independizado, me he casado, en fin, hemos ido comprando con mi familia, con mi esposa, ¿no? O lo que ella ha traído, en fin, de su casa y todo. Entonces, de verdad, el coleccionismo es bien particular para cada caso, ¿no? En lo mío, yo tengo cosas antiguas,
coloniales, europeas, también cosas peruanas, de arte contemporáneo, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Pero hay colecciones que se dedican pues solamente, por decirte, a numismática, monedas, Exacto. ¿no? Y es más, a veces un rubro, por mencionar algo, ¿no? De la numismática, las macuquinas, qué sé yo, las que eran acuñadas a mano, ¿no? Y pero también hay colecciones. Tampoco estoy hablando de que tenga una casa, pues sea un museo, ¿no? Pero bueno, algunas cosas interesantes siempre hay. Pero es así, el coleccionismo es muy diverso, muy, muy diverso, Claro. ¿no? Gente que colecciona libros, Correcto. ¿no? Claro, lo óptimo es que los abran de cuando en cuando, pero bueno, pero en fin, como te digo, es variado. Es variado. Sí. Y bueno, ¿y cómo llegaste, digamos, a lo de los museos con la universidad, no? ¿Qué labores, digamos, estás realizando ahí? La museología siempre me ha atraído Ujú. de manera muy especial, porque el museo como institución, en general, es un espacio bien especial. Una de las funciones fundamentales de un museo de cualquiera es la de educar a través de pasar un buen rato. O Okey. sea, nadie va a un museo, ni aun los escolares que son llevados por sus profesores, Ujú. va para, al terminar, dar una lección. O sea, ven cosas interesantes, ven cosas bonitas, es pasar un buen rato, es una forma de pasar, para muchos, es una forma de pasar un rato de ocio de manera positiva. Ves cosas bonitas, interesantes, escuchas fechas, de repente entran por aquí, salen por allá, pero siempre algo queda, ¿no? Sí, sí. Y ese algo queda se puede incrementar con la forma como está presentada la colección. Mm. A ver, se me ocurre ahorita un ejemplo así en el aire. Yo puedo poner en una vitrina una piedra, ¿no? Y la gente pasa y se mira una piedra, y pues se le ocurrió poner eso. Pasan de largo y algunos dirán así, está medio redondita, otros de repente de alguna forma medio trabajada y nada. Pero si no hay información, la piedra da mil mensajes. Ujú. Yo puedo poner esa misma piedra y poner un rótulo, una información escrita donde diga que en esa piedra se tropezó el emperador ni sé cuantitos y al haberse tropezado fue que perdió la batalla y su imperio se vino al suelo. Uy. Y la La piedra, piedra. exactamente, Sí. una super cola para ver la piedra en donde el emperador fulano se tropezó y se cayó. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que a mí me ha traído siempre mucho del museo. Cómo hacer que los objetos hablen, se comuniquen con las personas, ¿no? No, y claro, lo ideal es que haya un guía, una persona que te oriente y demás, la información escrita, pero la presentación es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, de cuando he viajado y todo, he visto muchos ejemplos. He tenido la suerte de tener amistad con personas como Lucho Repeto, en fin, que ha sido presidente del Consejo Internacional de Museos, ¿no? Y aprender mucho, de verdad, ¿no? Lo más que he podido, por lo menos. Y eso me ha llevado en el tiempo que vengo trabajando en esto a hacer, por ejemplo, el Museo de Santa Teresa, ¿no? Todo el guión, todo el montaje, en fin. Okey. El museo, el primer montaje del Museo de la Catedral, el Museo de Camaná, que es de la Universidad Católica, Correcto. y hace poco el Museo de la Inmigración, que es de la universidad, que se ha hecho en Mollendo, ¿no? Okey. Justo sobre estos proyectos de la universidad, en el de Camaná, ¿qué podemos encontrar ahí? Sí, justo en esa línea de poder llegar mejor a las personas que visitan, ¿no? Ujú. Cuando la universidad, antes de que yo trabaje aquí, ¿no? Antes de la pandemia, me invitó a hacerme cargo de ese proyecto, fue de verdad muy, muy grato, ¿no? Ujú. Porque era hacerlo de cero, ¿no? O sea, el edificio se estaba construyendo, pero era preparar el guión, porque hay que hacer un guión como el de una película de cine, Ya, ¿no? genial. O sea, esto se va a comunicar así, esto va a decir así, la persona pasa luego a la otra vitrina y va, pero si varía su camino, también puede seguir la Claro. secuencia. Es medio complicado, pero es un trabajo exquisito, ¿no? Bueno, como cualquier trabajo cuando te gusta hacerlo, Sí. al final, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que viendo cómo estaba planeado el edificio, que tenía 2 niveles, en el primer nivel se me ocurrió la idea de poner una secuencia del desarrollo cultural de la época prehispánica, desde las noticias y objetos investigaciones que hay de los primeros cazadores y recolectores de la de piedra que vivían en una cueva, en fin, ¿no? Hasta la cultura inca, que es la última cultura que se desarrolla antes de la llegada de los europeos, ¿no? Entonces, y además lo centré en la zona sur, concretamente en Arequipa, ¿no? Genial. Entonces no hay pues objetos de las culturas del norte, de la costa, que tienen un desarrollo extraordinario, de zonas más altas incluso, sino tratar de circunscribirnos a Arequipa.
La universidad tenía muy buenas colecciones de la época en que ha funcionado la carrera de arqueología, en fin. Y bueno, además con el asesoramiento de un arqueólogo, ¿no? Porque es fundamental para no cometer un error. Entonces se hizo esa selección y eso es lo que cuenta el primer piso, ¿no? Cómo se desarrollaron diferentes culturas o con influencias de otras dentro del territorio arequipeño, ¿no? Y en el segundo piso, ¿no? Que es un espacio también bastante grande, lo que se presenta es algo con respecto a las tecnologías prehispánicas. Ok. Porque vamos a Machu Picchu y nos quedamos maravillados de las piedras labradas y cómo construía, cómo llegaban hasta ahí, en fin. Los textiles de Paracas, ¿no? Que están considerados como, si no como los más finos, unos de los más finos de la historia, ¿no? O sea, un tejido extraordinario en cuanto a su manufactura, el trabajo y además los diseños y una serie de cosas. La cerámica, la orfebrería, o sea, esas piezas de oro, de plata que hacían en la época prehispánica, como las que tenemos en el Museo Santuarios Andinos, que aparte de un diseño bonito, técnicamente son hoy dificilísimas de hacer. Y en ese tiempo las hacían sin la tecnología que hay ahora, ¿no? Entonces, dentro de esa idea es que se hizo lo del segundo piso, ¿no? Entonces hay dioramas, maquetas, e incluso vitrinas donde está el paso a paso, por supuesto, sin entrar en todos los detalles, pero por lo menos para dejar una idea Correcto. de cómo se hacía un objeto de metal, cómo se hacía una pieza de cerámica, un textil, cómo se aprovechaban incluso los pisos ecológicos, ¿no? Sí. Desde la zona de costa, donde sacaban peces, algas y demás, hasta la zona más alta de la puna, en donde se criaban solamente animales, ¿no? Cómo hacían los andenes, en fin, cómo se construían las casas, ¿no? Desde una casa de piedra pircada, o sea, de una construcción, digamos, más simple, hasta en verdad, lo que ha sido más sofisticado, que es el estilo inca imperial, pues piedras labradas, almohadilladas. Y dime, hay yo tengo al menos una especie de estigma creada en el que entiendo que hay países desarrollados, Ujú. Europa, Inglaterra, que conservan en sus museos tecnología o retazos de culturas que no son suyas, ¿no? Ya. ¿Cuál es tu posición frente a eso? ¿Se deberían devolver estas piezas? ¿Es cierto, para empezar, que ellos tienen cosas de otros lugares y simplemente se las queda? ¿Cómo Bueno, funciona eso? para eso hay legislación, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, del Perú, hoy me refiero a la época contemporánea, o sea, hace varios años y está vigente, Ujú. no pueden salir objetos arqueológicos, ni siquiera de la época colonial, en fin, o principios de la República, más que para una exposición internacional con Ok. toda la documentación del caso, para un tratamiento de conservación que por X o Y no se puede hacer acá, ¿no? O para investigación. Correcto. Pero nadie puede salir diciendo, sabes que yo heredé estos, no sé, estos textiles y me los llevo porque ahora voy a vivir a otro país, ¿no? Ujú. Se quedan simplemente. Todo el patrimonio arqueológico, de acuerdo a la legislación peruana, es del Estado, ¿no? Puede estar encargado, como el caso de a la Universidad Católica, puede estar encargado, como el caso del Museo X privado de Lima, a que ellos lo tengan, pero es del Estado, ¿no? Ujú. Ahora, en otros tiempos han salido muchas colecciones, cuando no había esa legislación, y también han salido, de hecho, y no me llamaría la atención que todavía salgan, de contrabando prácticamente, ¿no? Mm. Entonces, ahí hay que un poco diferenciar entre las cosas que salen ahora de manera ilegal y que muchas veces vemos la noticia, ¿no? De que una subasta en París están vendiendo un cuadro colonial peruano o textiles o cerámica, qué sé yo, Ujú. interviene el Estado y a través de la Cancillería, en fin, de unos trámites que deben ser complicados porque son internacionales, Ujú. en muchos casos se recuperan esas piezas, ¿no? Eso es de lo que ha salido ahora ilegalmente. De lo que ha salido en otros tiempos, hay muchas colecciones privadas, no muchas, pero ha habido casos de colecciones privadas en donde los descendientes de una persona que saben que ese material no está bien que esté fuera de su lugar, ¿no? Y no es precisamente un museo estatal, o sea, un espacio en donde se difunda, se use para enseñanza y todo, los han entregado, ¿no? Ujú. Y a través de ese trámite internacional han regresado al país, Ujú. ¿no? Y ahora, hay museos fuera del país, en Europa, en los Estados Unidos, en todo lado, que tienen colecciones de arte peruano o egipcio, qué sé yo, de otras latitudes, que tienen, no sé, probablemente cientos de años de estar ahí, ¿no?
Ahora, visto en frío, puede uno pensar, claro, deberían estar acá o en Egipto, si es que son de tal, de Claro, tal procedencia, necesitamos ¿no? innovar. Ujú. Claro, ¿no? Pero por otro lado, si están expuestos en un contexto de mostrar por lo menos una pincelada de las diferentes culturas que se han desarrollado en el mundo, están cumpliendo una función educativa y no han sido sacados por robo, por contrabando, sino en la época en la que había una, yo le llamaría libertad De de tránsito. movimiento, de tránsito, ¿no? O sea, has las leyes que protegen el patrimonio son contemporáneas, o sea, tienen 50, 70 años, en fin, de repente un Claro. poco más, ¿no? Pero antes, claro, se hablaba de las antigüedades peruanas, de protección, hablaba en general de la ley, pero así es, de manera específica, es contemporánea. Entonces, del tiempo anterior se han salido y están cumpliendo una función educativa. El asunto sigue siendo polémico, pero por lo menos no están metidas bajo 7 llaves o en un sótano estropeándose o Perdí. siguiendo un curso todavía de comercio oscuro, ¿no? Correcto. Sí. Claro que existen. Y hablando ahora un poco sobre la restauración, ¿no? ¿Nos podrías ampliar un poco ese espectro? O sea, ¿para qué se restaura? ¿No? O sea, ¿por qué lo hacemos? O luego viene esta analogía de la nave de Teseo, que al final terminas haciendo algo completamente nuevo. No sé. Claro. ¿Cuál es El ese espectro, no? la restauración en general es un trabajo científico, Ujú. ¿no? Para el que hay que tener muy buena mano, mucha habilidad, pero es fundamentalmente un trabajo científico. No es una cosa que pueda afrontar alguien que, no sé, es curioso para hacer, para dibujar, pintar o modelar, Ok. ¿no? Repito, es importante, pero es, no diré lo último, pero es una parte Ínfimo. Ya. de todo, ¿no? En la restauración, para poder afrontar un trabajo de restauración, hay que hacer un análisis de lo que nos han entregado. Me llevan, no sé, un cuadro colonial, tengo que revisarlo, ver los materiales, de qué forma se ha hecho, Ujú. ¿no? La época en la que se pudo haber realizado, el posible autor, la tendencia que pueda tener de una escuela, de otra, en fin, para poder conocer. Es como hacer un diagnóstico, es un diagnóstico exactamente del objeto, ¿no? Que en muchos casos ese diagnóstico requiere de radiografías, exámenes químicos para saber qué pigmentos se han usado, cuál ha sido la base, identificar el soporte, en fin, mil cosas, ¿no? Ujú. Mil cosas, de verdad, más de lo que uno puede pensar en un principio. Y luego de eso es recién afrontar el trabajo, Ok. ¿no? De intentar restaurar. O sea, ahora la restauración no busca de ninguna manera dejar el objeto como si hubiera sido hecho ayer, Exacto. cosa que técnicamente se puede hacer, ¿no? O Claro. sea, puede quedar como si lo hubieran acabado de hacer, ¿no? Ujú. Pero no, se trata de respetar el tiempo que ha pasado por ese objeto, 50 o 500 años o 5000, ¿no? Correcto. Pero que llegue de alguna forma legible para nosotros, ¿no? Que se Conservarlo. conserven algo. En el caso, por ejemplo, de los objetos arqueológicos, las normas son muy rígidas. Ujú. O sea, se puede, en algunos casos, no en todos, por ejemplo, pegar una cerámica que está rota, Uf. solo pegarla. Ujú. Pero aunque sepamos cómo era el bordecito que le falta, no lo puedo hacer, Claro. no se hace. Lo puedo hacer ahora digitalmente. Ujú. Y presentarlo como si nunca hubiera pasado nada, ¿no? Y te decía que en algunos casos, por ejemplo, es que se pega la cerámica, porque hay cerámica, ciñéndonos a las culturas que se han desarrollado en América, concretamente en el Perú, que por rito las rompían. Allá era parte de Era su parte función. de su función, de su Ujú. existencia. ¿Con qué derecho la podría yo hoy día reintegrar? Ese es un ¿No? buen punto que hace pie a un tema más importante también, que es el respeto, ¿no? Hacia las cosas que estamos o que están en el pasado, ¿no? Exactamente. Y el respeto incluso a las autorías, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuadros, de esculturas, qué sé yo, una escultura a la que le falta una mano, Ujú. ¿no? Y es una escultura que, digamos que varios escultores han hecho, entonces sabemos que la mano que falta estaba así, o Okey, ligeramente para un lado, para otro, pero estaba abierta porque es una escultura que expresa un pedido, digamos, ¿no? okey. O sea, yo la puedo hacer, pero no la debo hacer, porque no sé con exactitud cómo era, si era así, o era así, o era así, Correcto. ¿no? Entonces, si yo la reintegro, puedo estar haciendo lo que se llama en restauración un falso histórico, Claro. ¿no? Entonces, en líneas generales debiera quedarse tal cual. Ahora, hay casos, por ejemplo, se trata de una escultura devocional de una iglesia, Ujú. ¿no? Entonces, claro,
la gente no va a una iglesia a admirar solamente como obra de arte, o sea, una obra bonita y todo, pero hay una cuestión espiritual, devocional de por medio. Entonces, ahí se puede completar, pero haciendo que si con la vista, con, intento ubicar la parte que le han reintegrado a esa escultura, la pueda reconocer con una textura diferente, una ligera variante Claro. de color, o sea que si yo busco, digo, esa mano es nueva. ¿No? No al primer vistazo, no la voy a pintar pues de otro color, ¿no? Correcto. O hacerla pues no sé, en un material extraño, sino que de primer vistazo vea completa esa imagen devocional, pero comienzo a verla con otros ojos ya de obra de arte, ya, esta mano la reintegrado, ¿no? Entonces tiene varias variables realmente la restauración y unos puntos de los que no debemos de salir, ¿no? La restauración debe ser legible, o sea, que se pueda notar, quien la busque la puede encontrar, la reintegración, lo que se haya armado de nuevo, en fin. Debe ser estable para que con el tiempo no reaccione, digamos, un color y se ponga más clarito, más oscuro, o se comienza a caer por pedacitos, qué sé yo, ¿no? Y una condición muy importante es que sea reversible. Toda restauración debe ser reversible. Toda restauración debe ser reversible, reversible. Y para eso hay una información técnica que el restaurador emite, ¿no? Y la deja para el futuro. O sea, usé este otro material que se disuelven con tal solvente o en fin, cosas por el estilo, ¿no? Hay además materiales que son específicos para restauración, Claro, y esto ¿no? es una ciencia Entonces, creada. y eso es bien importante, porque volviendo al ejemplo de la mano que se perdió y que la reintegré porque la gente va a rezarle a esa imagen, a ese santo, qué sé yo, ¿qué tal si aparece en la mano original? Es que ha pasado, ¿no? Wow. Entonces simplemente por el efecto ese de reversibilidad, se retira y se pone la original, ¿no? Y quedó completo, ¿no? O con el tiempo se comprueba que determinado material, un barniz, qué sé yo, tiene malas reacciones, tiene mala vejez, para hablarlo en términos simples, entonces se puede retirar lo que a su momento se usaba y se ponía para poner este otro producto que se ha comprobado que va a durar indefinidamente, o algo por el estilo. Y ahora, tomando ya el tema de la carnecita, Sí. quería hablarte de la quien es famosamente conocida, bueno, en el libro general, Ajá, es la momia de Juanita, ya, ¿no? ajá. ¿Qué datos nos puedes dar de este momento histórico, ¿no? Que está todavía con nosotros. Mira, ese tipo de bienes, los restos humanos son un tipo de bien cultural bien especial, bien particular. Por un lado, tienen la denominación que acabo de usar yo, ¿no? De bienes culturales, porque son representaciones de la forma como en otras culturas se trataba a las personas que habían muerto, o en fin, o sea, una serie de aspectos que puede tener, ¿no? Y dan información para el estudioso y por lo tanto para que lo aprendamos nosotros sobre nuestra historia o lo compartamos con quien viene de visita, ¿no? Ujú. Pero no dejan de perder su esencia de haber sido personas, ¿no? Eso es Eso es un material especialmente sensible para ser tratado. En el caso que me preguntas de la niña, que popularmente todavía se sigue conociendo con el nombre de Juanita, tratamos ya de no usarlo porque es un nombre occidental no, me que parece bien. no va, Hagamos la pero actualización. claro, pero no, es válido mencionarlo para que nos ubiquemos y todo el mundo Sí. sepa de qué, en concreto, de qué personaje estamos Ujú. hablando, ¿no? Entonces, en el caso de ella, su particularidad es mayor, porque aparte de ser, partiendo, una persona que ha estado viva, en fin, y formó parte de una cultura y demás, eh, su cuerpo en un altísimo porcentaje está congelado, o sea, tiene los, todos los órganos blandos internos y parte de su musculatura y demás, Ujú. no exenta de agua, no se ha secado, no se ha deshidratado, sino que se ha congelado, ¿no? Increíble. O sea, no ha pasado lo que en muchos casos de momias prehispánicas y en otras partes del mundo que le sacaban las vísceras, en fin, para hacer un proceso de que se conserve el cuerpo. En su caso, no, estuvo viva hasta unos instantes, probablemente antes de que la metan en ese receptáculo donde ha quedado por 5 siglos, ¿no? Y con las condiciones atmosféricas que había, se conservó así. Ahora, en el mundo hay poquísimos cuerpos No congelados. es. Sí, por lo menos que se conozcan. Debe haber más que están todavía en el lugar donde quedaron por X o Y motivos, acá en América y en todas partes, ¿no?
pero que se conozcan son muy poquitos. O sea, en América, los que están asociados al rito inca de la Capacocha, de donde procede justo la niña del Ampato, de la que estamos conversando. Aquí en el Perú tenemos, en Arequipa concretamente, 4 cuerpos congelados, el de ella y 3 más que están, están un poco fragmentados por las condiciones del clima, en fin, ¿no? Pero ella es la más completa. En la Argentina hay 3 que están en un estado de conservación sorprendente, además verlos de verdad es hasta conmovedor, ¿no? Pues parece que están dormidos, ¿no? 3 niños. En Chile hay uno y en Europa se conoce este cazador Otzi, Sí. ¿no? Que está que lo encontraron en los Alpes italianos, y está en Italia en un centro de estudios, conservación y un museo también, ¿no? Entonces no hay más. De repente se me está pasando ahorita la memoria uno o dos. O sea, estamos hablando pues de 10 en el mundo, repito, conocidos, ¿no? Ujú. Entonces la experiencia para conservar este tipo de restos humanos no es mucha. Por un lado es mucha porque se ha hecho muchas pruebas y todo, pero por otro lado no hay muchísimos Nadie ejemplos, puede ¿no? hacer muchas pruebas. Claro, no hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, de verdad, cuando a mí me llamaron a la universidad, y cosa que acepté, por supuesto, con mucho agrado, porque está completamente dentro de la línea de mi trabajo y de lo que me gusta hacer, ¿no? Fue un reto el hacerme cargo de, entre otras cosas, de la conservación de estos cuerpos, ¿no? Ujú. Entonces, debo admitir que mi experiencia era ninguna en conservación de cuerpos congelados. Entonces, bueno, se creó coordinando con estos centros y museos de la Argentina, de Chile y Ujú. el de Italia, el de Bolzano, Italia, se creó un grupo internacional de consultas, Claro. en donde no solamente consultábamos nosotros, también nos han hecho una serie de consultas a nosotros, porque de verdad la universidad siempre se ha preocupado por la conservación de estos restos humanos. Entonces, a su momento se ha sido hasta un referente internacional, ¿no? Sí, sí lo es. Entonces, no era que tampoco estábamos pues a ver qué hacemos, ¿no? Sino, de hecho, es un ida y vueltas de cómo resolvieron esto y cómo lo resolvimos nosotros, ¿no? Ujú. Para ir llegando a los mejores resultados, ¿no? Entonces, dentro de ese consultar, en fin, incluso el primer año que he estado acá, sí, trajimos al director del Museo de Salta, de la Argentina, donde están esos 3 cuerpos, para que vean nuestras condiciones de conservación y conversar sobre los que ellos tenían. Tratan de En fin, estar a la par en un nivel tecnológico. Estamos atrás, arriba, iguales. en este momento estamos adelante Genial. con lo último que hay, ¿no? Y que no es exactamente lo mismo que hay en la Argentina o que hay en Chile, Ujú. ¿no? Estamos ahora trabajando, no, sin que eso quiera decir que ellos estén en otro nivel, ¿no? Ujú. Estamos trabajando ahora con lo último que están usando en Italia, en Bolzano, para conservar los restos que tienen, entre estos el de este cazador Otzi, ¿no? Y Increíble. estamos interviniendo ya no solamente en la humedad y la temperatura, sino en 2 aspectos más que son muy importantes para la conservación de este tipo de restos, ¿no? Que son la iluminación y la atmósfera, ¿no? Porque el espacio en donde esta niña ha estado durante 5 siglos y que permitió que se conserve también, ¿no? Era un espacio cerrado, herméticamente cerrado, prácticamente herméticamente. Ujú. Esta es un hueco que se hizo en la tierra, le pondrían algunas piedras alrededor para que no se desmorone del todo. Estaba el cuerpo con las otras ofrendas, unas tapas, digamos, de piedra, también como lajas, Ujú. y luego tierra. Pero con la nieve que ha caído, esa nieve se solidifica de manera que ese Ya espacio sabes. queda hermético, oscuro. Ahí no entraba nada de luz, absolutamente nada, o sea, no había ni una rendijita donde entonces, una oscuridad total. Y ese hermetismo, junto a estar encima de los 6.300 metros de altura, hacía que el nivel de oxígeno fuese mínimo. Ah, bueno, sí, pues sí, no hay degradación, ¿no? Claro, y el oxígeno, es química elemental de colegio, oxida, se cambia colores y hace una serie de cambios en cualquier cuerpo. Por cuerpo me refiero a un metal, una madera, un natural, un vegetal o tejido animal, ¿no? Ujú. Y eso, por eso es que no la podemos ver ahora.
Así es, pues es que no se puede ir ahora. Así es que han venido también estas personas de Italia, con ellos tenemos un proyecto de conservación sumamente interesante Ujú, y estamos aplicando ese mismo sistema, ¿no? Entonces, dentro de la cámara que tenemos, que está a 20 bajo cero, están unas cámaras de menor tamaño para los 4 cuerpos que tenemos. Repito, los 3 que están un tanto fragmentados y ujú. el que está más completo. Esas cámaras pequeñas están ya no solamente con la humedad y la temperatura controladas, sino a oscuras, por esa cámara se prende la luz, no sé, 3 o 4 veces al año para tomar una muestra y cosas por el estilo, ¿no? Y además, dentro de esas cámaras pequeñas sin oxígeno, casi sin oxígeno, ¿no? Genial. Entonces, la conservación está, yo creo que garantizada por más tiempo. De toda la bibliografía que he visto, las experiencias de mis ahora colegas en este tipo de trabajos de conservación, ¿no? Y como te digo, viendo bibliografía incluso que tiene que ver con medicina forense y Ujú, cosas por el estilo, todo resto humano está destinado a desaparecer. De lo que se trata en este caso es de hacer que ese proceso de desaparición sea lo más lento posible, ¿no? Y fundamentalmente, ¿por qué? Si ya no lo vemos, ¿no? Alguien me dirá, sí, pues exacto. ya no se exhibe, ¿no? Para tener datos científicos que ese tipo de material aporta. Con el estudio que se hace de estas criaturas, las que se hace en la Argentina, en Chile, en Italia y aquí, ¿no? Se conoce de dieta, se conoce de las enfermedades que podrían haberse desarrollado, Mm, una serie de cosas sorprendentes de datos sorprendentes que no se pueden tomar de un cuerpo que está deshidratado, claro. ¿no? Eso es lo importante, eso es lo interesante. Entonces, ¿sigue teniendo vigencia? Sí, sigue utilizándose, sí, pero para estudios científicos, debidamente, por supuesto, respaldados en fin, por universidades, por museos y demás, con coordinación con el Vicerrectorado de Investigación y todo, pero se hacen trabajos bien interesantes. Fíjate, por ejemplo, que hace un año y medio más o menos, para 2 años ya, los investigadores de la Universidad de Varsovia, una universidad polaca, en base a los datos que han tomado, hicieron varios estudios de ADN, de filiación cultural, de filiación racial, en fin, una serie de cosas, de manera que han hecho una reconstrucción en bulto de cómo pudo haber sido esta criatura cuando estaba viva, que la tenemos en Mm, exhibición en el museo, ¿no? ujú, Y que es una escultura, por un lado, hiperrealista, que sorprende en cuanto a calidad del quien ha hecho el trabajo, pero lo más interesante es que está basada en datos científicos, o sea, no solamente fidedigno. una digna de ver, ¿no? Sino hay un altísimo porcentaje, un 90 y tantos por ciento, de que haya sido así. Y eso en base a los estudios que se han podido hacer, que no se hubieran podido hacer tan precisos si el cuerpo estuviese en condición de deshidratar, Claro, o ¿no? en Entonces, septiembre. claro, Sí. entonces eso es lo que tiene de especial e interesante. Ahora, aparte de haber reservado el cuerpo por cuestiones de conservación, hay un punto muy importante que yo lo considero más importante incluso, Ujú. ¿no? Que es el de respeto. Es el respeto a una persona que en medio de una costumbre, de un ritual Cultura. de una manifestación cultural que podemos o no entenderla, porque es muy difícil de entender, pues criticar a una criatura, ¿no? Correcto. Pero a su momento era lo que se hacía, ¿no? Esa criatura estuvo viva y la dejaron, además como parte de ese rito, en la cima de una montaña y en ese espacio reservado. Y hoy ya no está ahí. Lo único que justifica culturalmente esa alteración, digamos, del destino que le dieron a su momento, es el estudio. Me parece Y de alguna manera, para satisfacer la natural curiosidad que tiene todo el público por verla, es que se hizo un facsímil, que son idénticos, los pones uno al lado del otro y son absolutamente idénticos, y eso es lo que ve la gente, ¿no? El facsímil. Y por supuesto, se lo explicamos a todos. Nadie le decimos que, claro. que es el original, ¿no? No estaría correcto. Y yo me atrevo a decir que el 99.90% de personas que llegan lo consideran y pasan tranquilas a conocer la colección y al final a ver el cuerpo. Increíble. Bueno, Franz, muchas gracias. No sé si tengas algún mensaje final para esta entrevista. Y sí.
No sé, para ya dar cierre a este podcast. Ya, mira, sí podríamos conversar, creo, horas, de verdad me he sentido muy bien, muy bien. Pero una cosa interesante, ya que estamos hablando de restauración, conservación, en fin, de piezas arqueológicas, es muy importante que tengamos en cuenta una cuestión que se da mucho en el país, en la costa, en todo lado, pero en la costa más creo, es que es el huaqueo. Que El huaqueo, que no es otra cosa que saquear la tumba de personas de otros tiempos, ¿no? Por un lado, ya visto desde ahí es un delito. Y por otro lado, como movimiento de tierras para sacar restos que son parte del patrimonio estatal y que parientes son de todos nosotros, también está prohibido, ¿no? Es una cosa ilegal, por un lado, inmoral por el otro lado, y que en términos de alterar material que puede ser de estudios, es terrible, ¿no? Pues desgraciadamente se da. Entonces, no hay que participar de esto. Alguien dirá, claro, pero yo nunca he agarrado una lámpara para escarbar una tumba, pero Ujú. tienes cosas en tu casa que de repente las comprar huaquero, ¿no? Claro, Eso pasa. Entonces, también el turismo, digamos. claro, no podemos participar en esa compraventa, en esa promoción. Es un mercado oscuro, sucio además, ¿no? Sucio en el sentido de que hay una inmoralidad de Claro. por medio, porque el huaquero, les guste o no a quienes lo vayan a oír, le roba a un muerto. Sí, 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 sí. Es un terrible, de verdad terrible. Entonces, tengamos mucho en cuenta esto para no participar a veces sin darnos cuenta de ese tráfico ilegal, inmoral que significa el odio. Es Claro, correcto. Hay que estar atentos. Muchas gracias, Fran. Ha sido de verdad un gusto hablar sobre toda esta temática. Y bueno, vamos a pedir likes para la parte 2 porque nos ha faltado mucho, ¿no? Mucho todavía. listo. Gracias. Muy bien, gracias a ti.